Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con mucho gusto al señor presidente de OCE, ingeniero Milton Machado. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, a usted y sobre todo la importancia de una jerarquía de este organismo estatal vinculado al agua potable en momentos donde hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas preguntas de la ciudadanía. Tiene a su derecha, Milton, agua de OCE por las dudas, si quiere beberla. ¿Es de tomar agua de la canilla, digamos, como decimos acá? Tomo, sí. ¿Sí? Tomo agua de la canilla. Aún en estas circunstancias. Sí, es que nosotros ya transmitimos a la población la tranquilidad y la certeza de que el agua es agua potable, que cumple toda la normativa nacional, internacional, con los controles bromatológicos del Ministerio de Salud Pública, los controles de la URSEA, y OCE mismo desarrolla todo un monitoreo a través de su gestión de laboratorios, o laboratorio central, los laboratorios que tenemos en los distintos lugares del país, para controlar las condiciones de potabilidad del agua. Sin duda tuvimos este evento donde un tema de olor y sabor, que bueno, que sin duda no es lo habitual, no es agradable, pero siempre le transmitimos a la población la certeza y la seguridad de que el agua era apta para consumo humano. Bien, cada vez que viene un extranjero a Uruguay, uno tiene aquel orgullo de decir, podés tomar tranquilamente el agua de la canilla, como se dice acá, del caño, de la OCE, porque está en condiciones extraordinarias, porque además de eso se trata la calidad del agua uruguaya. ¿Puede decirse hoy, aún en aquel caso de eventual mal olor, de aspecto un tanto inquietante, puede decirse que se puede seguir tomando tranquilamente el agua de OCE? Sí, por supuesto que sí, y en todo el territorio nacional. Nosotros tuvimos este evento en Aguas Corrientes, fue un tema puntual, era un evento que nosotros le queremos decir a la población, hace 25 años que no se producía. El último evento que tuvimos fue en la represa de Paso Severino en el año 1988, con un evento de algas, y hasta este momento no se había producido una situación de este tipo. O sea que sí le decimos a la población que puede tomar tranquilo el agua, tranquilamente el agua, que nosotros seguimos monitoreando diariamente, los controles son químicos, biológicos, de las condiciones de potabilidad, y bueno, OCE está trabajando y continúa trabajando como lo ha venido haciendo hace 60 años para brindarle a la población un agua segura, con unas condiciones que es como tú decís, Daniel, tenemos un privilegio a nivel internacional en América Latina de entregar las 24 horas del día agua en condiciones que otros países no consiguen hacerlo, ¿no? Y en una, que es otra cuestión destacable, ¿no? En una cobertura, digamos, casi del 100%. Exacto, un 98% de cobertura en la población nucleada tenemos, y además tenemos planes trabajando para poder tender a llegar al 100%, ahí tenemos planes. Y en los lugares más críticos, ¿no? Aquellos lugares que han esperado más, aquellos lugares que es más difícil llegar, incluso hasta por temas rentables, de economía, de escala del organismo. Nosotros tenemos planes estratégicos trabajando en asentamientos, lugares de situación con políticas de inclusión del gobierno nacional, y trabajando también con nuestro programa de pequeñas localidades y escuelas rurales, que nos permite llegar a 20.000 uruguayos más, o sea, estamos hablando en el orden de unos 6.000 hogares. Son los lugares más dispersos, los lugares más lejanos, aislados en el medio del campo, que son 355 escuelas rurales, un programa que tenemos con la ANEP y también con fondos de la cooperación española para poder justamente aumentar la cobertura de agua. Con esto, en el año 2015, principio de 2015, que finaliza este programa, estaremos llegando a un 99% de cobertura de agua potable. Son datos alentadores para uno como ciudadano de este país, ¿no? Presidente, el evento al que aludíamos hoy generó muchas opiniones. Hubo expertos, especialistas, científicos, que salieron, por ejemplo, el profesor Panario, que salieron a dar su opinión respecto a la calidad del agua uruguaya. ¿Cómo interpreta OCE como organismo, usted como ingeniero, como presidente de la empresa estatal, este tipo de manifestaciones? Nosotros escuchamos todas las opiniones. Sin duda, nosotros tenemos un equipo técnico formado en OCE, formado en esa misma Universidad de la República también, donde han opinado algunos académicos, con mucha experiencia, no solo en lo que es la parte académica de análisis, sino también en operativa, en lo que es la operación del agua. Porque esto no implica solo tomar una muestra, sino que la operación del agua, el mantenimiento y lo que implica la producción en las usinas, tiene toda una logística, tiene toda una forma de trabajar, que eso también es experiencia del organismo, ¿no? Y sin duda OCE ha invertido y viene invirtiendo, y estamos invirtiendo mucho dinero para continuar mejorando. Nosotros en los últimos 3, 4 años
le hemos estado haciendo inversiones a la usina Aguas Corrientes del orden de arriba de los 20 millones de dólares. Hemos cambiado todos los filtros, se hizo todo el sistema de cloración automatizado, todo nuevo. Estamos hoy cambiando todos los decantadores, o sea, estamos dejando una planta nueva, pero no por esto que pasó ahora, sino que es un tema de una decisión política permanente de mantener nuestras condiciones de nuestra principal fuente de agua potable, que es la usina Aguas Corrientes, en condiciones óptimas. Entonces, estamos trabajando, continuamos trabajando, tenemos planes, tenemos una planificación de un plan de acción para este año, una planificación estratégica para mantener nuestros estándares de calidad. Tenemos planes de seguridad del agua, o sea, cuando hablamos de planes de seguridad del agua, implica empezar a trabajar en lo que es la prevención de las cuencas. Y nosotros ya tenemos todo un proyecto piloto con un sistema de calidad en la ciudad de Dolores que hemos venido trabajando, y este año tenemos un plan de acción para expandirlo a 5 nuevas ciudades del interior. O sea, o se está trabajando con toda esta problemática, sabemos que ha habido un incremento en lo que es la producción agropecuaria, ha habido condiciones de cambio climático que nosotros venimos también estudiando y acompasando porque es parte de la dinámica de este mundo, ¿no? Claro, bueno, se le nota como angustiado, digamos, por toda esta situación. No, es que yo creo que la población tiene que estar tranquila y tener la garantía de que tenemos un organismo estatal, un organismo que defiende la salud de los uruguayos, el agua de los uruguayos. Y realmente hay determinadas opiniones que no generan esa tranquilidad, que generan cierto alarmismo, que nosotros no vemos adecuado y compatible con lo que la situación real es. ¿Se refiere a Panario, por ejemplo, específicamente? Yo no quiero polemizar con una persona en particular. Lo que quiero decir es que el organismo ha dado las certezas, ha dado las garantías, hemos publicado todos los análisis en nuestra página web, venimos teniendo un contacto, una transparencia en la información con la población para justamente que tenga esa tranquilidad de que nosotros estamos haciendo las cosas para que garanticemos las condiciones con las cuales nosotros tenemos competencia de dar agua potable a la población. Bueno, lo que muchos consideraron como alarmista, ya que usted emplea el término, es este tipo de manifestaciones como la del profesor Panario, representante de la Facultad de Ciencias. Dando su punto de vista sobre la situación del agua, dice, Uruguay está sufriendo una epidemia de cáncer. Hablando de la situación del agua, en una reciente conferencia sobre la temática de urgencias ambientales que dio en Paysandú, esto lo informó el diario El Pueblo de Salto. Dice, morir pero sin alarma. O sea, hay una sensación de que un científico que estudió, que se formó en la academia, que tiene su vínculo muy fuerte, muy estrecho con la universidad, dice estas cuestiones tan graves. Bueno, nosotros nos reunimos con el decano de la Facultad de Ciencias, con el equipo de limnología, que es el que está estudiando todo este tipo de situación bacteriológica de algas en las aguas. La universidad tiene libertad de cátedra, o sea, que pueden opinar lo que les parezca los catedráticos y los docentes, pero vincular directamente la situación del agua con un incremento del cáncer, eso hay que probarlo científicamente. Es muy delicado hacer una declaración de ese tipo cuando no están las pruebas científicas, ¿no? Yo lo veo muy delicado. Además, Uruguay, que tiene todas estas condiciones de control, monitoreo, en la forma que entrega el agua, cumpliendo los estándares de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, otros países de América Latina no tienen ni estas condiciones, no entregan agua potable, ni hablemos de países del África, ¿no? Que la situación es mucho más complicada todavía, y no vemos estos índices como para asociar directamente una enfermedad de este tipo. Sin duda, son peligrosas estas asociaciones. Yo no quiero ponerme a desmentir personalmente a una persona cuando no está en ningún tipo de demostración científica. Yo me considero una persona con formación científica, me formé en la Universidad de la República, soy un ingeniero donde el método científico lo aplico. Nosotros teníamos los viejos sistemas de para las cosas hay que demostrarlas, se describe una hipótesis, se hace toda una demostración, se llega a tesis, conclusiones, precisa verificación. Eso es el método científico. En la medida que nosotros nos manejamos en términos científicos, probemos las cosas en términos científicos. Entonces, yo eso lo tomo como una expresión más, puede ser una expresión de preocupación de un individuo de nuestra universidad, pero llego hasta ahí. Me parece, acá se tiene también que expresar el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública monitorea con nosotros el tema de la calidad del agua. Nuestra principal política de salud es entregar el agua en las condiciones que la entrega a OCE, condiciones de potabilidad. Y bueno, ese tipo de afirmaciones realmente no contribuyen a aportar a tranquilidad a la población. Bueno, hoy aparece en El Observador, lo decíamos antes de empezar esta entrevista con usted, una información en la página 8,
vertidos al arroyo Canelón Chico aportan contaminación a OCE. Desemboca en aguas corrientes y está saturado de basura, dice el informe. El único curso de agua próximo a la ciudad de Canelones es el arroyo Canelón Chico. Es de un pequeño caudal, pero allí se tiran muchas porquerías, señaló Emanuel Machín. En este caso es magíster en ciencias biológicas. Y el presidente de OCE leyó el artículo, se lo acercamos hace un instante. ¿Sobre este punto, ingeniero? Sí, esta es parte de las problemáticas que tenemos, que es como yo digo, ¿no? OCE no puede solucionar todo. A ver, OCE tiene la competencia por su carta orgánica constitucionalmente de elevar, o sea, producir a partir de fuentes de agua bruta el agua potable a la población. Pero OCE no tiene competencia, ni tiene las capacidades, ni tiene las posibilidades de controlar todo el sistema de producción agropecuaria, todos los sistemas ambientales de recolección, distribución de residuos y todo lo que hace a la actividad humana sobre la tierra y lo que eso implica en los cursos de agua. Ahora, o sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de un país que ha modificado su estructura productiva... Bueno, sí. Exactamente, ese es uno de los temas principales, ¿no? Nosotros consideramos que sí, hay en cierto aspecto un cambio en la matriz productiva, hay una nueva intensidad en la producción. Para mejorar la intensidad de una hectárea, eso precisa utilización de fertilizantes, utiliza nuevas condiciones. Ha habido otros cultivos, hoy hay cultivos que son más rentables y los productores eligen esos cultivos. Eso muchas veces va en detrimento también de la calidad de los suelos, de la erosión, y en detrimento de justamente lo que termina en los cursos de agua, que es nuestra preocupación respecto a que nuestra fuente de agua bruta para poder potabilizar el agua que le damos a la población. Entonces, frente a ese cambio de matriz productiva, sin duda se utilizan elementos que nosotros lo que estamos planteando, y ahí es lo importante del Estado, es una coordinación interinstitucional que justamente a través de las comisiones de cuenca, que es lo que además establece la ley, donde las competencias principales las tiene el Ministerio de Vivienda a través de la Dirección Nacional de Agua y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, donde OCE sin duda va a ser uno de los principales actores, es articular, coordinar y establecer las reglas de juego de cómo se acciona y cómo es la actividad productiva o de otra índole en esas cuencas. Bueno, Milton, quiere decir que hoy no existen esas reglas de juego. No, existe, se viene trabajando. El 22 de marzo quedó formalmente establecida la cuenca del Santa Lucía como una prioridad, sin duda. Bueno, este evento sin duda ayudó a catalizar determinadas medidas. Se venía trabajando ya, OCE ya estaba, por ejemplo, trabajando en la cuenca de la Laguna del Sauce, en la cuenca de la Laguna Merín, que ya habían sido establecidas. Bueno, hoy le damos prioridad a esto. Pero falta ajustar el mecanismo de coordinación. Pero claro, son diseños institucionales que antes no existían. Entonces también es como todo, la coordinación entre los organismos del Estado. Es una coordinación lenta que de a poco va ayudando a articular y bueno, cada uno también a través de eso defiende sus intereses, porque acá también empiezan a contraponerse los intereses productivos de ese desarrollo de la matriz productiva, de intensificación del área productiva, agropecuaria o industrial, porque tú como decías, hay aportes al Canelón Chico, nosotros también sabemos que hay aportes de unos determinados frigoríficos que también aportan y muchas veces no cumplen con las condiciones que tienen que volcar los efluentes, y eso es control directamente de la DINAMA. Lo hemos hablado con el ministro, tenemos la preocupación y comenzamos a llevar claramente los controles adelante para que eso no sea así. Y bueno, es parte justamente de compatibilizar ese desarrollo de la matriz productiva, el desarrollo agropecuario, la mejora en las cadenas de valor, o sea, un Uruguay productivo, y que eso sea compatible con un Uruguay sustentable desde el punto de vista ambiental, que no comprometa a las próximas generaciones. Claro, bueno, si hay que elegir de pronto, siempre la gente querría tener el agua en condiciones. Pero la misma ley de agua lo prevé, ¿no? La ley de agua prevé que la prioridad la tiene el organismo OCE en el sentido que es nosotros como elemento vital para la vida, el agua tiene la prioridad frente a cualquier otro emprendimiento productivo. El tema es ir compatibilizando los usos, además de los suelos, que es como decía, ¿no? Acá no se ha respetado del todo los límites naturales en los márgenes de los ríos. Por algo existían los montes nativos, esa era la franja natural. Exacto. Bueno, se ha depredado el monte nativo. Y eso, a ver, ese control no lo puede hacer OCE. Claro. OCE no es policía sanitaria para controles de ese tipo. Entonces, por eso es necesaria esta coordinación interinstitucional donde participen Intendencia, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Vivienda, bueno, la URSEA, que es nuestro controlador y regulador, y los actores privados, los productores, ¿no? Bueno, que son de última los que utilizan y producen en nuestro suelo. Este informe del observador dice también que hay algunas familias de Canelones, de Canelón Chico, perdón, familias productoras de Canelón Chico que han debido reducir sus cabezas de ganado debido a que los animales se negaban a beber en el arroyo. Había un informe sobre una situación de las ovejas allá en el Río Negro. Sí, lo vi. Digo, la gente de campo sabe que es muy difícil que la oveja beba en un cauce de agua que en movimiento, ¿no? Beben
de los charcos, por decirlo en esos términos. Pero, en definitiva, ¿le llamó la atención también esta cuestión vinculada al animal que parece que tiene como una especie de olfato especial y no bebe del agua contaminada? Bueno, es como todo, ¿no? Cuando yo digo, cuando se genera un clima de este tipo, todo elemento suma. Nosotros sin duda hemos intensificado la lectura de un montón de circunstancias que se dan y también todo el mundo empieza a asociar cosas con esto que muchas veces podría no tener nada que ver. Bueno, nosotros lo que seguimos trabajando es en las competencias que tenemos respecto a monitorear claramente el agua que nosotros entregamos, tanto en la fuente de agua bruta como en la producción, como en la distribución. Estar coordinando con los organismos competentes en las otras áreas que tienen, con ganadería, con las intendencias, como decía, y bueno, poder mejorar en lo que es esa articulación que nos permita tener un control general del Estado sobre cómo es la actividad del hombre sobre la tierra y sobre las aguas, ¿no? Bueno, sobre un dato específicamente, dice, el nivel de contaminación por fósforo es 372 veces más de lo permitido. ¿Es probable que se dé ese...? Bueno, eso habría que medirlo, yo no sé si lo midieron y... Por eso, si alguien está tirando algo en un lugar puntual y va y se mide, digo, hay que ver las concentraciones puntuales en ese lugar. Pero van a tomar contacto con esta situación especial. Nosotros estamos trabajando, nos reunimos, como le decía, con el decano de ciencias y con el equipo de limnología. Teníamos algunos convenios ya trabajando con la universidad, ahora vamos a ampliar esos convenios y a armar nuevos convenios justamente para tener el mapeo de riesgo sobre todas las aguas del territorio nacional, tener un control más directo sobre todo lo que es la parte de fitoplancton respecto al estudio de algas, y vamos a colaborar justamente que la academia y el operador de agua, que es OCE, este organismo estatal que tiene competencia de entregar agua a todos los ciudadanos de este país, bueno, que trabajen articuladamente y potenciemos los recursos de ambos para tener un monitoreo entre los dos organismos. Me parece correcto. Hay que decir, y es válida la precisión, cuando hablábamos de Panario, lo asociábamos a la Facultad de Ciencias, pero en definitiva hablaba a título personal. Ustedes han estado en contacto con la Facultad de Ciencias, que por otra parte nombró a 2 voceros que han estado hablando, así que vale la precisión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa sensación que uno tiene que hay gente que embotella agua de OCE y la vende? O sea, ¿ustedes tienen sobre eso también control? No, el embotellamiento, ahí, primero, todos los temas bromatológicos son de la Intendencia y también es la DINAGUA quien tiene potestades sobre el control de una perforación. Ahí también hay que ser cuidadoso. ¿Qué ha pasado con esto del embotellamiento de agua? ¿No? Pues a mí me gustaría saber qué controles se le hacen a esa agua que todos dicen, toma agua embotellada. ¿Y quién los controla? ¿Y cada cuánto los controla? ¿Y dónde sacan el agua? O se monitorea todos los días el agua. Todos los días hace controles biológicos, físicos, químicos sobre el agua de la entrega de la población. Yo quisiera ver con qué periodicidad se le hacen los análisis a esa agua embotellada, que parece que ahora es lo magnífico frente al agua de OCE. Digo, a veces hay que equilibrar las cosas, ¿no? ¿Y OCE no tiene allí una capacidad de incidencia? OCE no tiene competencia sobre el agua que se embotella, eso es comercialización y nosotros tomamos agua de la fuente de agua bruta con las prioridades que nos da justamente las leyes de agua. Pero las competencias allí, sin duda, hasta donde conozco la reglamentación, es la Dirección Nacional de Agua que controla las perforaciones. Y bueno, y también habría que ver cuánto pagan estas embotelladoras por extraer agua del subsuelo, que el agua es de todos los uruguayos, ¿no? El agua en el subsuelo es un capital estatal, no es de los propietarios. Bueno, ahí todo también, como yo digo, hay ajustes a la normativa, habría que hacer una mayor cantidad de controles. ¿Cómo están usando estas embotelladoras el agua? ¿Qué canon paga? Si lo pagan, los controles bromatológicos que se le están haciendo, quién y cómo se les están haciendo, con qué frecuencia. O sea, cuidado, ¿no? Con volcar, que el plato de la balanza se nos caiga y se nos dé vuelta de este lado del agua embotellada, frente a lo que ha sido la garantía 12, que cumplimos más de 60 años hoy entregándole el agua potable a la población, ¿no? ¿Usted tiene dudas con respecto a esos controles? No tengo las dudas, no lo sé, pero que no me lo pongan como un paradigma excelente cuando yo no sé claramente cómo está funcionando. Claro, porque cuando empezamos a contraponer determinadas formas y intereses, acá puede haber también intereses comerciales, ¿no? O sea, del momento que acá hay intereses privados de quienes embotellan y comercializan el agua, bueno, eso... Usted no descarta, para no decir que lo insinúa, no descarta que detrás también de estos movimientos respecto al agua que produce OCE haya intereses comerciales. Y las campañas de este tipo, yo no descarto nada, ¿no? ¿Investigan?
No nos corresponde investigar sobre el tema no tenemos competencias para eso. No digo sobre una eventual campaña, no es una atribución que debería tener. Bueno, nosotros vemos, ¿no? Cuando se hace en forma intensiva, yo diría, y concentrada, una situación de la dudosa situación del agua de OCE, y se fomenta, por otro lado, el tema del agua embotellada, a ley de juego está todo dicho, ¿no? Bien. Presidente, finalmente, usted el otro día decía algo también importante, ¿no? Muchas veces deberíamos prestarle mucho más atención al mantenimiento de los tanques de los edificios. Bueno, ese es otro tema importante, pero ese es un tema también de los propietarios de los edificios. Eso exige mantenimientos determinados, con determinados controles, y sin duda OCE puede entregar en muy buenas condiciones el agua, pero si no se hace un mantenimiento del tanque del edificio, o no tiene un uso adecuado con una circulación periódica del agua de esos tanques, sí, esos tanques empiezan a generar bacterias o condiciones que no son las más adecuadas para el uso del agua potable, ¿no? Bueno, cerramos con un tema que seguramente nos convocará a otra entrevista con usted, el ajuste de las tarifas. ¿Será por el IPC real? Lo escuchaba con los colegas el otro día, con Eleonora Navata, entre otros, hablando justamente de eso, que no será por el IPC, ¿no? Nosotros tenemos una situación que si no acompasamos los costos inflacionarios, o se puede empezar a quedar en una situación deficitaria frente a lo que es sus costos para la operación y mantenimiento y para sus inversiones. Yo estoy informando a la población de que OCE, de una facturación promedio anual, que fue el 2012 y lo que proyectamos 2013, de entre 380 a 390 millones de dólares, en el 2012 invertimos 130 millones de dólares, tenemos una previsión para este año del mismo orden, o sea, estamos hablando de casi un 35% de reinvertir lo que factura OCE, que además los ingresos de OCE son exclusivamente por la tarifa que pagan los ciudadanos, no tenemos ningún aporte ni de economía ni del gobierno central. Entonces, para nosotros es absolutamente necesario, por lo menos, acompañar los costos inflacionarios. Ya los últimos 2 años, 2011 y 2012, se ajustó la tarifa 2 o 3 puntos por debajo de los índices inflacionarios. Recordemos, el año pasado fue 5,9% y el índice fue arriba de 8%. Este año hay una proyección inflacionaria próxima al 9%. Tuvimos una primera coordinación con macroeconomía del 3,2%. Bueno, y acordamos con ellos que ahora a mitad de año, el 1 de julio, va a haber un nuevo ajuste que nosotros necesitamos. No es que pretendamos ni estemos, digamos, en ningún tipo de disputa, ni con el equipo económico, ni con la EPP, ni nada por el estilo. Tenemos un plan de inversiones presentado a la OPP, está aprobado, tenemos un plan de obras justamente para toda la mejora de infraestructura con este número que estoy brindando. Economía mismo nos aprobó 3 préstamos internacionales, salió como garantía al Estado el año pasado, Corporación Andina de Fomento, Banco Mundial y BID, por 240 millones, una planificación hasta el año 2016, eso lo aprobó Economía, o sea, tiene claramente cuáles son nuestras obras que tenemos para ejecutar, y lo que precisamos es acompasar los costos, además de la construcción, que fueron mayores. Los costos de la construcción cerraron a diciembre de 2012 con un 15% aumento en el año 2012, o sea que nosotros necesitamos una tarifa que sea compatible con el plan de inversiones que tenemos y los gastos operativos que mantenemos diariamente. Correcto. ¿No? Usted sabe que hay hoy una batalla planteada contra la inflación, por eso es ese matiz que se plantea. Ustedes entienden que deben ajustar la tarifa por el IPC real y no por el rango meta que estableció el gobierno. Exactamente, pero nosotros ya acompañamos, creo, ahora a Economía cuando coordinamos y llevamos adelante este ajuste del 3,2, justamente diseñado y acompañado por Macroeconomía, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, pensamos que ahora precisamos, es necesario para no generar un rojo en la caja, para no generar un financiamiento que por un tema de responsabilidad en la gestión financiera del organismo y una sustentabilidad adecuada, nosotros nos vemos necesario un ajuste adecuado que sea compatible con el índice de costos y el índice de vida que tiene la Uruguay. economía, ¿no? Bueno, más cerca del 10 que del 5. Los números los vamos a terminar de cerrar y se los vamos a entregar a los organismos correspondientes. Está muy bien, presidente, le quiero agradecer mucho. No, hay otro tema profundo, importante, que es de dónde puede sacarse más agua, ¿no? Había un proyecto de una planta alternativa también. Eso también estábamos trabajando, yo sé que el tiempo apremia, pero nosotros ya tenemos en la planificación de este año, lo venimos trabajando ya de un tiempo antes, y esto es una inquietud que a mí me había trasladado el ministro de Defensa incluso en su momento, y estamos trabajando con eso, un nuevo plan para una fuente alternativa. Y bueno, ahí hay que visualizar factibilidad técnica, los costos económicos, cuál es realmente la mejor alternativa óptima, y ahí se puede estudiar desde
tomar agua del río La Plata, tomar agua del río Negro o tomar agua de alguna otra cuenca que sea justamente una alternativa, tanto por sequías o por algún otro tipo de evento que se produzca, ¿no? ¿Comparte la teoría de que la próxima guerra va a ser por el agua? No, no sé si, ¿no? Una guerra. El Uruguay es un país pacífico que siempre Sí, he intentado pacífico, trabajar. pero rico en ese recurso, ¿no? Bueno, pero es difícil que haya una guerra así por el agua. El tema es cómo se quiere utilizar las materias primas hoy. Y el agua, Geopolíticamente. exactamente, un tema geopolítico. Claro. Y el incremento de la producción en este país y el uso del agua para mejorar la producción, esas van a ser las grandes discusiones del futuro. Muchas gracias, como siempre. No, gracias a usted y a las órdenes. El señor presidente de OCE, ingeniero Milton Machado. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Me voy a Telebuen tomar Día. una copita de sí, agua sí, de- tome, beba tranquilo que es de OCE, Salud. es de la buena, es de la buena. Y además tenemos planes trabajando para poder tender a llegar al 100%. Ahí tenemos planes. Y en los lugares más críticos, ¿no? Aquellos lugares que han esperado más, aquellos lugares que es más difícil llegar, incluso hasta por temas rentables, de economía, de escala del organismo. Nosotros tenemos planes estratégicos trabajando en asentamientos, lugares de situación con políticas de inclusión del gobierno nacional y trabajando también con nuestro programa de pequeñas localidades y escuelas rurales que nos permite llegar a 20.000 uruguayos más, o sea, estamos hablando en el orden de unos 6.000 hogares. Son los lugares más dispersos, los lugares más lejanos, aislados en el medio del campo, que son 355 escuelas rurales, un programa, Tranquilamente el Agua, que nosotros seguimos monitoreando diariamente. Los controles son químicos, biológicos, de las condiciones de potabilidad. Y bueno, OCE está trabajando y continúa trabajando como lo ha venido haciendo hace 60 años para brindarle a la población un agua segura, con unas condiciones que es como tú decís, Daniel, tenemos un privilegio a nivel internacional en América Latina de entregar las 24 horas del día agua en condiciones que otros países no consiguen hacerlo, ¿no? Y en una, que es otra cuestión destacable, ¿no? En una cobertura, digamos, casi del 100%. Exacto, un 98% de cobertura en la población nucleada tenemos, biológico, el Ministerio de Salud Pública, los controles de la URSEA, y OCE mismo desarrolla todo un monitoreo a través de su gestión de laboratorios, o laboratorio central, los laboratorios que tenemos en los distintos lugares del país, para controlar las condiciones de potabilidad del agua. Sin duda tuvimos este evento donde un tema de olor y sabor, que bueno, que sin duda no es lo habitual, no es agradable, pero siempre le transmitimos a la población la certeza y la seguridad de que el agua era apta para consumo humano. Bien, cada vez que viene un extranjero a Uruguay, uno tiene aquel orgullo de decir, podés tomar tranquilamente el agua de la canilla, como se dice acá, del caño, de la OCE, porque está en... Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con mucho gusto al señor presidente de OCE, ingeniero Milton Machado. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, a usted y sobre todo la importancia de una jerarquía de este organismo estatal vinculado al agua potable en momentos donde hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas preguntas de la ciudadanía. Tiene a su derecha, Milton, agua de OCE por las dudas, si quiere beberla. ¿Es de tomar agua de la canilla, digamos, como decimos acá? Tomo, sí. ¿Sí? Tomo agua de la canilla. Aún en estas circunstancias. Sí, es que nosotros ya transmitimos a la población la tranquilidad y la certeza de que el agua es agua potable, que cumple toda la normativa nacional, internacional, con los controles bromatológicos. En condiciones extraordinarias, porque además de eso se trata la calidad del agua uruguaya. ¿Puede decirse hoy, aún en aquel caso de eventual mal olor, de aspecto un tanto inquietante, puede decirse que se puede seguir tomando tranquilamente el agua de OCE? Sí, por supuesto que sí, y en todo el territorio nacional. Nosotros tuvimos este evento en Aguas Corrientes, fue un tema puntual, era un evento que nosotros le queremos decir a la población, hace 25 años que no se producía. El último evento que tuvimos fue en la represa de Paso Severino en el año 1988, con un evento de algas, y hasta este momento no se había producido una situación de este tipo. O sea que sí le decimos a la población que puede tomar tranquila el agua